¡Oye, oye, oye! ¡Detente! ¡Chris! ¡No! ¡Chris! ¡Chris! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, Dios, no! ¡Chris! ¡Chris! Los invito a que tomen la palabra de Dios y vayan conmigo a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, y en esta sesión quiero hablarles acerca de la predicación a la luz de la eternidad, predicando a la luz del cielo y la tierra. Lucas 16 es nuestro texto para la hora. Quiero comenzar leyendo los primeros 5 versículos. La palabra inerrante, inspirada e inefable de Dios dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Como predicadores del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos comisionados por el cielo a predicar como aquellos que tienen sus ojos en la eternidad. Siempre debemos predicar con el cielo y el infierno frente a nosotros. Fue Jonathan Edwards, el predicador del Gran Avivamiento, que dijo: Oh Dios, graba la eternidad en mis ojos. En otras palabras, Dios, siempre hazme ver a aquellos a quienes predico a la luz de su destino eterno. El gran puritano Richard Baxter escribió: debo siempre predicar como un hombre moribundo a hombres moribundos, como si nunca volviera a predicar. Eso quiere decir, cada vez que entramos al púlpito, debe ser con la eternidad de hombres y mujeres grabada de manera permanente en nuestros ojos. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, se dirigió a sus legiones de predicadores en la calle en el siglo XIX y les dijo: quisiera que pudieran pasar un fin de semana en el infierno y oyeran los gritos y los gemidos ahí en el infierno. Me gustaría que pudieran oler la carne ardiendo de aquellos que están en el tormento, y entonces vendrían a predicar de regreso, predicando el Evangelio de Cristo con mayor urgencia. Siempre debemos predicar como si el destino eterno dependiera en nosotros. Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista en el siglo XVIII, dijo: deseo que tanto el cielo y el infierno siempre esté en mi ojo, mientras que estoy en este istmo de esta vida, entre dos océanos sin límite entre la eternidad pasada y la eternidad futura. El puritano Richard Sabbs dijo: esta palabra eterno es una palabra pesada. Fin de la cita. La realidad es que las realidades eternas son tan pesadas que deben pesar en nosotros conforme ministramos la palabra de Dios. J.C. Ryle escribió: para siempre es el dicho más solemne que se encuentra en el idioma inglés. Cualquier púlpito que trata solo con el aquí y el ahora es un púlpito superficial. Debemos tener esta perspectiva eterna conforme predicamos. Hay demasiados predicadores que están consumidos únicamente con este momento pasajero actual, en tener tu mejor vida aquí ahora.
pero han perdido de vista el cielo y el infierno. Conforme estamos de pie en el púlpito, debemos predicar por las almas a la luz de la eternidad. Debemos hacer la obra de evangelista. Debemos advertir del infierno abajo. Debemos apuntar al cielo arriba, porque un día no habrá mañana. Esta es la razón por la cual quiero que nos concentremos en esta hora, en este texto, en este pasaje, y que tengamos, como dijo Edwards, que tengamos la eternidad grabada en nuestros ojos. Este relato es una parábola. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Es una historia que tiene la intención de enseñar una verdad. Se dice que un retrato vale 1000 palabras, y así es aquí. Esta es la historia de dos hombres. Uno es rico, el otro es pobre. Es la historia de dos muertes. Una es notada, la otra no es notada. Es la historia de dos destinos. Uno fue al cielo, el otro fue al infierno. El punto de la parábola es mostrar la gran inversión que la muerte trae a muchos. Muchos que son ricos y famosos en esta vida serán sujetos a la condenación eterna en la vida venidera. Y muchos que no son nadie en esta vida, que son pobres y mendigos, serán llevados a la bendición eterna en la vida venidera. De nuevo, el punto es mostrar la gran inversión que hay para muchos que trae la muerte. Al ver este texto, hay 3 encabezados primordiales que quiero que vean. Quiero que vean a dos hombres frente a la muerte, versículos 19 al 21. Y después quiero que vean a dos hombres en la muerte, versículo 22. Y después, finalmente, dos hombres después de la muerte, versículos 22 al 31. Comencemos con dos hombres antes de la muerte. Comenzando en el versículo 19, conforme abre la historia, inicia la historia. Jesús nos presenta a dos vidas totalmente diferentes. No podrían ser más polarizadas. El contraste no podría ser mayor, ¿verdad? El versículo 19 comienza con el hombre rico. Versículo 19, había un hombre rico. Este hombre rico aquí es uno que vivía de manera exclusiva para este mundo y para las cosas de este mundo. Este hombre es un hombre unidimensional, este es un hombre natural, este es un hombre mundano. Lo que es sorprendente es que este hombre rico tiene la intención de representar a los fariseos, aquellos que aunque externamente eran religiosos, de hecho vivían para este mundo y las cosas de este mundo. Y miren unos versículos antes, en el versículo 14, contexto, versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Su religiosidad encubría la depravación de sus propios corazones. No eran amantes de Dios, eran amantes del dinero, eran amantes de este mundo, eran amantes de sí mismos. Su religiosidad simplemente era la máscara de un hipócrita para cubrir su depravación. Esta condenación no es porque tenían dinero. No hay un pecado en tener dinero. El pecado es que el dinero los tiene atrapados a ellos. Vivían para el dinero. Muchos en el ministerio y en grupos fuertemente conservadores son como los fariseos. Viven para este mundo. En versículo 13, el versículo anterior a este, Jesús es claro en esto. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las dos son mutuamente exclusivos. No es ambos, sino siempre es yo. Su pecado, como dije, no es que poseían dinero, sino que el dinero los poseía a ellos. Y por cierto, un pobre puede cometer este pecado. Es el amor del dinero lo que es la raíz de todos los males. No es la posesión de ello, es el amor de ello, aun si no lo tienes. Ahí es donde está este rico, aunque tiene muchas posesiones. Él es un hombre que está envuelto en las cosas de este mundo. Leemos que él habitualmente se vestía de púrpura. Habitualmente se vestía. Este era su estilo de vida, esta era su pasión, esto era lo que lo motivaba, su prioridad. Estaba vestido de púrpura. Él está viviendo prácticamente en el lujo.
Él vivía un estilo de vida habitual de opulencia y el despliegue de su opulencia. Vestirse de púrpura era vestirse de la manera más cara, costosa y ostentosa que alguien podía vestirse. Y lino fino se refiere a prendas de ropa que prácticamente eran caras. No es que este hombre solo tenía su dinero, sino que le encantaba desplegarla, le encantaba mostrarlo y edificar su sentido de autoestima, de importancia importante al elevarse por encima de otros. Gozó, noten ustedes, hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre era prácticamente un gallo con el cuello en alto, desfilando su dinero. Quería que todo el mundo supiera que era rico. Estaba totalmente consumido consigo mismo. Un hombre estaba envuelto en sí mismo. Esto es lo que él es. Además, este hombre es muy religioso. Aunque su religión no había cambiado sus metas en la vida. El versículo 23 nos dice que él reconoció a Abraham como el padre de Israel. En el versículo 25, él dice tener una relación con Abraham. Cuando le dice padre Abraham, como si conociera a Abraham, se identifica con Abraham. Versículo 29. En el versículo 31, él conoce la Biblia, él cree la Biblia, él cita la Biblia. Él es un hombre de doble ánimo. Él está viviendo con un pie en este mundo y un pie en la palabra. Tiene un corazón dividido. Tiene lealtades divididas. Es religioso externamente, pero internamente está consumido con el dinero. El hecho es que su búsqueda del dinero ha ahogado cualquier lugar para Dios en su vida. Su verdadero amor no es Dios, sino el oro. Su verdadero deseo no es para un Salvador, sino para la plata. Su pecado no es que tiene dinero, sino que el dinero lo tiene a él. Él reconocía a Dios, pero adoraba su dinero. Su enfoque total en la vida es en el aquí y el ahora. No piensa en la eternidad. No piensa en la vida venidera. Todo aquello para lo que vive está envuelto en las cosas de este mundo. No piensa en la muerte, no piensa en el juicio final, no piensa en su destino eterno. Él asume que su estatus actual de alguna manera va a cuidarlo de él en el mundo venidero. Noten en segundo lugar al hombre pobre. En el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Vemos aquí un contraste impresionante. Aquí hay un hombre pobre, un hombre tan pobre que no tiene absolutamente nada. Él está reducido a una vida de mendigo. Él no tiene nada en su bolsillo, no tiene nada en sus manos, no tiene nada escondido en algún lugar. Lo único que tiene es lo que alguien más le deposita en su mano abierta. Su nombre es Lázaro, lo que significa Dios ha provisto ayuda. A partir de su nombre podemos asumir, como también el resto de lo que vemos de él aquí, que él depende de la gracia. Él depende de Dios para que satisfaga sus necesidades. Él sabe que no puede satisfacer sus propias necesidades. Solo Dios puede satisfacer sus necesidades y él lo sabe. Y busca a Dios y su confianza está en Dios. Él dice que estaba echado a la puerta. La puerta, esto es de aquel, del hombre rico. Estaba echado a la puerta de aquel. Este hombre hacía lo que podía y lo único que podía hacer es pedir. Estar de mendigo, lo tenían que cargar a donde quiera que fuera porque no podía caminar. Estaba echado a la puerta del hombre rico y su vida era de rogar y de esperar y orar que alguien sería aventado a su mano. Pero él también estaba lleno de llagas, una enfermedad de la piel. Su cuerpo estaba desgastándose. Ciertamente no estaba viviendo para las cosas de este mundo. No tenía nada en este mundo. La única esperanza que tenía era en otro mundo, en el mundo venidero, en el mundo del otro lado de la muerte. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas. Ansiaba. El hambre era su compañero constante. Él tomaba cualquier cosa, basura, lo que quedaba, desperdicios, sobras. Este es un hombre humilde y bendigo. Él no pone ninguna condición. Él va a recibir de lo que sea de cualquier persona. Y de hecho es humillado delante de Dios, es humilde delante de Dios. Dios resiste a los soberbias, pero da gracia a los humildes. Él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
Además, aún los perros venían y le lamían las llagas. Los perros eran prácticamente animales que eran depredadores, que eran prácticamente no depredadores, sino de rapiña, por así decirlo, que comían lo que podían de la basura. Los perros están ahí prácticamente en la parte, en el fondo de la cadena alimenticia, y aún ellos vienen a lamerle las llagas. Él está en una situación tan miserable que el único que le da atención son los perros. El único que le presta atención son los perros. Este hombre no significaba nada en este mundo, pero era fabulosamente rico con Dios. Él era rico para con Dios, pobre en espíritu, rico en gracia. Él no tenía nada aquí, no tenía riquezas, ni salud, ni posesiones, ni prosperidad, ni dinero, ni comida. Lo único que tenía era Dios. Ese es un gran lugar en donde estar, una gran posición en la cual estar, porque cuando tienes a Dios tienes todo, y si no tienes a Dios no tienes nada. ¿Qué contraste se nos presenta aquí entre este hombre rico y este hombre pobre? Uno estaba en la cumbre de la vida, el otro estaba en el fondo. Uno estaba viviendo para este mundo, el otro estaba viviendo sin nada en este mundo y viviendo para el mundo venidero. Uno estaba viéndose a sí mismo, el otro estaba viendo a Dios. ¿No es así como toda persona en este mundo es? Toda persona en este edificio está en una de estas dos categorías. Y toda persona a la que ministramos y toda persona a la que predicamos, independientemente de cuál sea su estatus económico, independientemente de su lugar en la sociedad, toda persona a la que predicamos o es rica y fiel en Dios, o están en pobreza total ante Dios. Dos hombres antes de la muerte. Al ministrar la palabra de Dios, debemos entender que están los salvos y los perdidos, los santos y los que no son santos. Son el trigo y la cizaña, los peces buenos y los peces malos, los verdaderos profesantes y los profesantes falsos de fe en Cristo. En segundo lugar, quiero que observen a dos hombres en la puerta. Por muy diferentes que eran sus vidas, sus muertes fueron igualmente diferentes. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Antes de que veamos las diferencias en sus muertes, por favor noten en primer lugar las semejanzas. La semejanza es impresionante. Ambos mueren. El gobierno tiene una nueva estadística. Una de cada persona muere. Y esto es lo que vemos aquí. La muerte no respeta a las personas. A menos de que el Señor se tarde, tú morirás y yo moriré. Algunos mueren ricos, otros mueren pobres. Algunos mueren viejos, otros jóvenes. Unos mueren enfermos, otros mueren con salud. Unos mueren casados y otros solteros. Pero todos mueren. Esta es la única semejanza que vemos entre estos dos hombres. El único denominador en común es la muerte. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Todos tenemos dos citas a las que no podemos faltar: la muerte y el juicio. Nota al hombre pobre que murió primero, versículo 22. Observen su muerte. El hombre pobre murió. No se menciona que una sepultura como lo hay para el hombre rico que tiene una sepultura. El hombre pobre simplemente muere. Es demasiado pobre como para que lo sepulten. Demasiado pobre como para que haya un velorio funeral. ¿Y quién vendría de cualquier manera? Solo los perros. Simplemente murió sin la atención de los hombres. Y aunque él murió sin la atención de este mundo, Dios se dio cuenta. Dios lo notó. Y Dios despachó a los ángeles del cielo y desde el trono de la gracia fueron comisionados para venir aquí a este planeta y confortarlo. Y leemos en el versículo 22, y fue llevado por los ángeles. Dios envió a sus siervos por él para traerlo a casa de este mundo que no era su hogar, a su verdadero hogar, la nueva Jerusalén en el cielo. Pero observen cómo murió el rico, versículo 22, y él murió también el rico
y fue sepultado. En su muerte Él fue sepultado. Quiere decir que tuvo un funeral y sin duda alguno fue apropiado con su estilo de vida ostentoso y lujoso. Seguramente asistieron todos sus amigos y sus muchos parientes. Seguramente sus 5 hermanos que son mencionados en el versículo 28 estuvieron ahí también cuando el hombre rico murió. Es impresionante cómo la gente sale de todos lados y quieren identificarse con el hombre rico cuando muere. Pero noten, por favor, que no se menciona que ningún ángel lo atiende en su muerte. El hombre rico murió, noten, notado, observado por el mundo. Se dio cuenta el mundo, pero no se dio cuenta el cielo. Fue honrado por el mundo, pero abandonado por el cielo. No pueden oír aquí el reconocimiento al final de la vida del hombre rico. Oh, fue amado por todos nosotros. ¿Qué hombre de negocios tan exitoso fue? ¿Qué líder de la comunidad tan respetado fue? ¿Qué hombre tan amoroso fue? ¿Qué hombre más bien tan bondadoso? ¿Qué religioso fue? La muerte es una realidad que se acerca para todos a quienes predicamos. Y por cada sermón que proclamamos puede ser el último mensaje del Evangelio que jamás oirán antes de que den un paso a la eternidad, y debemos ayudarle a la gente a prepararse para lo que les espera al otro lado y para la muerte que con certeza viene. Juan y Carlos Wesley fueron fundadores del movimiento metodista en el siglo XVIII. Un doctor que había cuidado de muchos de estos seguidores de Cristo que eran parte de este primer movimiento metodista se dieron cuenta de que cuando estos creyentes morían de manera diferente que los incrédulos, que los creyentes morían de manera triunfal, que morían en paz, que morían sin pánico, que morían sin un sentido de quererse aferrar a este mundo. Morían viendo al rostro de Dios y listos para ser recibidos en el cielo. Y este doctor le dijo a Carlos Wesley, la mayoría de la gente muere por temor de morir. Pero nunca he conocido a gente como la tuya, porque ninguno de ellos teme morir. Están en calma, son pacientes, están resignados hasta el final. A lo cual Juan Wesley le respondió, nuestra gente muere muy bien. Es la marca de un cristiano, ¿no es cierto? Morimos muy bien. Muchos de nosotros hemos estado viendo la exposición de la verdad permanece. Vemos la Biblia de Rogers, de Whitefield, y sabemos del martirio, del precio que tuvieron que pagar para traernos la palabra de Dios en el idioma inglés, y cómo se fueron a la estaca cantando los himnos triunfalmente de su fe. ¿Cómo puede un hombre vivir así? ¿Cómo puede un hombre morir así? Y la respuesta es, porque no vivimos para este mundo, vivimos para Dios y el mundo venidero. Que nuestro Salvador ha quitado el aguijón de la carne y nos damos cuenta de que la muerte no es más que el punto, no es más que el punto de la aguja, es el túnel para llegar a la presencia de Dios. Entramos, es prácticamente el túnel que nos lleva a la gloria. 2 hombres mueren. Uno ni siquiera se da cuenta el mundo de que murió, pero se da cuenta el cielo. El otro se da cuenta el mundo de que murió ese hombre, pero no se da cuenta el cielo, abandonado por Dios. Y quiero que noten en tercer lugar a 2 hombres después de la muerte, comenzando en el versículo 22. Una vez más, porque por muy diferente que fueron sus vidas y por diferentes que fueron sus muertes, sus destinos eternos aún fueron un contraste mayor, un contraste fuerte, tan diferente como es el este del oeste. Observen la muerte del hombre pobre en el versículo 22. Y fue llevado, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es una figura de dicción para referirse al cielo. El cielo es tan glorioso y tan vasto que ninguna imagen del cielo es suficiente para expresar el todo. Algunas veces el cielo es representado como paraíso, como un hermoso huerto. A veces es representado como una ciudad celestial. Aquí es representado como el seno de Abraham. Realmente retrata un banquete, un festín, en comunión y relación cercana, tan íntimo el uno al otro, en gozo y placer
y felicidad, que un hombre simplemente puede recostar su cabeza sobre el seno del otro, como Juan, como sobre Jesús, y acostar su cabeza sobre el seno del Señor Jesucristo. Qué glorioso retrato es este de nuestro hogar eterno con los santos, y simplemente colocando nuestra cabeza en el seno de nuestros seres queridos, en la intimidad y el gozo de nuestra comunión, y todos en un festín de un banquete, el gozo inefable y lleno de gloria. Jesús dijo en Mateo 8, versículo 11, muchos vendrán del este y del oriente y se reclinarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. Aquí es en donde este hombre pobre está. Estaba en el fondo en esta vida, no podía estar más bajo en este mundo, y cuando va al siguiente mundo, él llega a la cima con el Padre de los fieles, Abraham, y reclina su cabeza sobre el seno de Abraham. Oh, ¿qué nos espera en el cielo? ¿Qué nos espera? Alguien bien lo ha dicho. Si tan solo supiéramos lo que nos espera, no estaríamos viendo los dos, no voltaríamos a la derecha o a la izquierda cuando cruzamos la calle si supiéramos lo que nos espera allá, porque anhelaríamos partir y estar con el Señor. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Es mucho mejor estar con el Señor, salir de este mundo de tristeza y pecado, estar en ese lugar en el que ya no hay pecado y no hay tristeza. Y Él enjugará toda lágrima de nuestro ojo, y caminaremos por calles de oro, y comeremos del árbol de la vida, y veremos a nuestro Salvador, y veremos a Él en su gloria plena. ¿Nos conoceremos el uno al otro en el cielo? Spurgeon dijo, ¿nos conocemos el uno al otro aquí? ¿Seremos más necios allá? Aquí está, este es el punto. Finalmente nos vamos a conocer el uno al otro. Finalmente, realmente nos vamos a conocer. Bueno, nos malentendemos aquí el uno al otro. Asumimos lo peor con frecuencia. Pero ahí, verdaderamente nos conoceremos ahí el uno al otro. La comunión y la relación será glorioso. Pero noten al rico. No es tan glorioso. Versículo 23. Jesús, conforme relata esta parábola, dice, comienza a ascender el humo del infierno, del foso de abajo, y se nos permite oír algo de los gritos y los gemidos de las almas atormentadas y los condenados en el infierno. Quiero decirles varias cosas acerca de este lugar, en donde el hombre rico fue. El rico no le pudo comprar un boleto al cielo, y no pudo alcanzar su posición elevada aquí en la tierra, no fue lo suficientemente elevada como para alcanzar el cielo. No, quedó corto de la gloria de Dios. En primer lugar, noten que el infierno es un lugar real. Noten el versículo 23, y en el Hades, no es un lugar imaginario, no es producto de la imaginación de alguien. Él está en el Hades, está en un lugar real. Él fue directo de su muerte y descendió al lugar de los impíos, previo al juicio final. Y el infierno no está aquí en la tierra. El infierno es un lugar real, preparado para el diablo y sus ángeles caídos. El infierno es un lugar real en el mapa de Dios, tan real como lo es Los Ángeles, tan real como lo es Nueva York o Chicago. Este lugar al que fue no podía ser más real. En el Antiguo Testamento, el Hades se refería al mundo invisible de la muerte, fuera salvo o perdido. Pero aquí tiene un significado específico. Aquí se refiere a la morada de los muertos no salvos, como lo es también en Mateo 11:23 y Lucas 10:15. Aquí el Hades es un lugar real llamado infierno. Es el lugar que es el foso sin fondo, es el lago de fuego, una tierra de oscuridad. El infierno es un lugar real. No podía ser más real. En segundo lugar, es un lugar inmediato. Leemos al final del versículo 22 que el rico también murió y fue sepultado, comenzando en el siguiente versículo, en el Hades. Él murió, fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos
Esto sucedió tan rápido, de una manera tan instantánea. Aquí noten los tres verbos aquí. Él murió, fue sepultado en el Hades. ¡Bum, bum, bum! 5 segundos después de que él murió, abrió sus ojos en el infierno. Inmediatamente estaba en el tormento. No hubo retraso, no hubo tiempo de espera, no hubo purgatorio. Inmediatamente, de manera instantánea, estaba ahí en el infierno antes de que su familia se enterara de que estaba muerto. No hubo tiempo de arrepentirse, no hubo tiempo de volverse a Dios. No hubo tiempo de decir, Dios, lo siento. No hubo tiempo de decir, Dios no quería ir al infierno. Inmediatamente Él murió y está en el infierno. En tercer lugar, es un lugar consciente. Un lugar consciente. Noten al principio del versículo 23. En el Hades alzó sus ojos. No podía haber estado más despierto. No estaba en el limbo, no estaba inconsciente. Su alma no estaba dormido, ciertamente no había sido aniquilado. Nunca había estado más vivo. Él está vivo y está despierto y alerta a toda experiencia. Él puede ver. Dice que alzó sus ojos. Él puede sentir. Él está en tormento. De hecho, todos sus sentidos ahora han sido intensificados, así como nuestros cuerpos resucitados, glorificados en el cielo, será grandemente intensificado para nuestro nuevo ambiente en el cielo, para poder ver al Señor Jesucristo. Tenemos un cuerpo que será sobrenatural, se estará preparado de manera sobrenatural para nuestro hogar arriba, y así también Él tuvo un cuerpo que va a ser adaptado para el infierno, para que Él pueda estar en la flama, pero nunca consumido. Estará siempre en el fuego, pero nunca perecerá. Y todo lo que siente, Él lo va a sentir 100 veces más, 10,000 veces más. Él está en un lugar consciente. En cuarto lugar, está en un lugar separado. Al final del versículo 23 leemos, Él vio de lejos a Abraham, de lejos, y a Lázaro en su seno. El énfasis aquí es en estas dos palabras, lejos. Él está muy separado de todos los redimidos. Los condenados en el infierno están muy lejos de los santos en la gloria. De hecho, el versículo 26 dice, una gran cima está puesta entre nosotros. Hay un espacio imposible de pasar. Hay un abismo imposible de cruzar. No todos se van al mismo lugar. Hay una gran separación después de la muerte. El infierno está lejos de todo el gozo y toda la felicidad y todo el amor. Este hombre rico está separado de las bendiciones de Dios. No es quitado de Dios, porque Dios está en todo lugar presentado, y Dios inclusive está en el infierno. Está aplicando la ira sobre este hombre, pero está separado de la gracia, está separado del favor y está separado de la misericordia. No hay una gota de gracia o misericordia en donde este hombre está. Está muy lejos del cielo, muy lejos de las bendiciones de Cristo. Él está aislado. Él está tan distante como alguien puede estar de Abraham y de Lázaro y de todos los redimidos de todas las épocas. En quinto lugar, es un lugar agonizante. El versículo 24 comienza ahora a desarrollar algo del tormento de los condenados en el infierno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Escuchen esto, porque estoy atormentado en esta llama. Él estará en agonía durante toda la eternidad. El infierno es un lugar de fuego eterno, de fuego interminable. Jesús dijo en los evangelios, es un lugar de fuego eterno. Jesús habló del fuego eterno. Jesús dijo que aquellos que están en el infierno arderán con fuego. Jesús habló del horno del fuego. Piensen en la intensidad del fuego adentro de un horno en donde todo
prácticamente no hay difusión, todo está concentrado, la flama y el calor no se esparce, sino que es intensificado y multiplicado, contenido dentro del horno, y todo el infierno será el horno de fuego. Jesús habló del fuego eterno. Aquellos que hablan de aniquilación están engañándose. Jesús habló del fuego eterno. Habló de donde el gusano de ellos no muere, donde son asaltados por el fuego. Es fuego sobre fuego sobre fuego. Y en el libro de Apocalipsis leemos que aquellos que están en el infierno son atormentados con fuego y azufre. Se refiere al lago de fuego. La gente se está ahogando en fuego, pero nunca capaz de ahogarse. Son atormentados con fuego y azufre. El lago de fuego que arde con fuego y azufre es fuego que está encendido. Jesús habló del lago de fuego y azufre. Pues serán atormentados ahí día y noche por los siglos de los siglos. El lago que arde con fuego y azufre. Como resultado, es un lugar que dijo Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y todo el lloro a lo largo de las edades no se compara con el lloro en este abismo sin fondo, este lago de fuego llamado infierno. Este fuego del infierno nunca se apagará. No en 6 años, no en 60 años, no en 6,000 años, no en 6 millones de años, no en 6 billones de años, no en 6 trillones de años. Esto es fuego eterno. Alguien podría decir, bueno, ¿no crees que esto podría ser solo simbólico? ¿No crees que esto sería fuego simbólica? Cualquier símbolo realmente nunca representa de manera plena lo que retrata. El retrato realmente, el retrato del atardecer nunca nos da, no de manera plena expresa la plenitud del sol. El retrato de mi esposa no expresa de manera plena la realidad de la belleza de mi esposa. Todo símbolo representa de manera parcial la realidad de algo. ¿Qué tal si el cielo es simbólico? Lo que sea el infierno es mucho peor de lo que el símbolo del fuego es. Pero el fuego del infierno es real. Debe ser tomado como tal. Es un horno de fuego intenso, de un infierno de fuego ardiente, un incinerador de fuego consumidor. El infierno es un lugar real con fuego real que produce agonía real. En sexto lugar, en el versículo 25, es un lugar aterrador, es un lugar de memorias aterradores que van a torturar a toda alma para siempre, para toda alma que descienda ahí para siempre. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, ¿cuál es la siguiente palabra? Acuérdate, para añadir a todos los dolores del infierno la capacidad de recordar. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y los almas que estén en el infierno van a recordar para siempre. Al mirar atrás su vida entera, van a recordar todo pecado y las consecuencias de todo pecado, la culpabilidad de todo pecado acumulado. Van a recordar toda presentación del Evangelio, toda oportunidad que tuvieron de recibir al Señor Jesucristo. Sus conciencias los va a asustar, su conciencia los va a acusar, va a acumular culpabilidad sobre culpabilidad en ellos para siempre. El cielo es un lugar aterrador. Y si pudieran desarmar su cabeza, separar su cabeza de su cuerpo para ser aliviados de esta memoria, lo harían, pero nunca podrán hacerlo. En séptimo lugar, el infierno es un lugar inescapable. En el versículo 26 vemos cómo está encerrado el infierno. Una vez que entras al infierno, nunca escaparás del infierno. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Una gran cima, una mega cima,
fija, está fijada para siempre por Dios, esta cima, este abismo imposible de cruzar, nunca se va a poder quitar. De tal manera que aquellos que quisieran pasar de aquí a vosotros, del infierno a ustedes, no podrán pasar, ni tampoco, ¿por qué alguien va a querer salir del cielo al infierno? Para rescatar a seres queridos. Ellos no van a poder pasar a aquellos que están en el infierno y sacarlos del fuego. Y tampoco aquellos que están en el infierno van a poder cruzar y tener algún tipo de alivio. Una persona puede llegar riendo al infierno, pero nunca podrán salir riendo. El poeta inglés Juan Milton escribió en El Paraíso Perdido, la señal, el letrero que está sobre la puerta del infierno debe decir: abandona toda la esperanza. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay reencarnación, no hay purgatorio. Proverbios 10:28 dice: la esperanza del impío perece. Proverbios 11:7, cuando un impío muere, su esperanza perecerá. El infierno es un lugar inescapable. Piensa en el pánico claustrofóbico en el infierno, como un hombre que está abajo del agua y no puede salir para tomar agua, y el pánico por dentro, por querer respirar, por salir de estar sumergido en el agua. Así es para aquellos que están en el infierno, no hay escape. Finalmente, es un lugar desesperado. Está poblado por gente desesperada. Este hombre rico en el infierno, ahora de pronto se ve cargado por los destinos eternos de otros. Y ahora este hombre en el infierno hace un ruego de conclusión, versículo 27. Entonces le dijo el rico: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lo que puedas, todo, pero que no vengan a este lugar, que adviertas a mis seres queridos, a mis seres amados. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Ellos tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia, tienen las Escrituras. A ellos óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oh, si tan solo pudieran ver una señal, si tan solo pudieran ver un milagro, algo sobrenatural. Ellos, yo sé que eso los va a convencer y entonces les va a advertir que no vengan a este lugar. En versículo 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¡Qué declaración de la suficiencia de la palabra de Dios! El llamado al evangelismo y el poder de Dios de salvar aún al más grande de los pecadores para que se vuelvan al Señor Jesucristo y sean salvos. Este hombre nunca quiso ir al infierno, nunca hizo de su vida que la meta fuera ir al infierno. Él nunca quiso ir al infierno, nunca fue su meta ir al infierno, pero fue al infierno a pesar de eso. Sea que quisiera ir o no, vivimos rodeados de personas que están en el camino espacioso, camino a la destrucción, y estamos con una Biblia abierta semana tras semana. Y ministramos la palabra de Dios a la gente. Y temo que a veces, como si a veces no hay temor, como si no hubiera juicio final. Y a veces predicamos como si nunca vamos a rendir cuentas a Dios en el último día. Que prediquemos para persuadir a pecadores perdidos para que escapen de las flamas del infierno. Que tengamos el corazón de Spurgeon, que dijo: si los pecadores van a condenarse, por lo menos que brinquen al infierno, brincando nuestros cuerpos al infierno. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos, agarrando sus rodillas, implorándoles que se queden. Si el infierno debe ser llenado, por lo menos que sea llenado por nuestros esfuerzos de que la gente no vaya ahí, que nadie llegue ahí sin ser advertido y sin que alguien ore por ellos. ¿Qué es lo que demanda este texto de nosotros como predicadores, como siervos del Señor Jesucristo? Inclusive, aún como hombres de negocios que sirven como hombres laicos o diáconos. ¿Qué es lo que este texto demanda de nosotros en primer lugar? Debemos decirle a la gente del cielo y el infierno:
Jesús tuvo más que decir del cielo y del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Tenemos que hablar de estas realidades eternas, tenemos que presentar estos contrastes ante la gente. Tenemos que describir los destinos eternos con detalles vívidos. Tenemos que hablarles de las glorias del cielo y los gemidos del infierno. En segundo lugar, tenemos que apuntar a la gente al Señor Jesucristo. Jesús dijo, los ángeles dijeron, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvos de qué? ¿Salvarlos de qué? Salvarlos de esto. Salvarlos de la ira de Dios. Pedro dijo, porque no hay en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que explicarles lo que el arrepentimiento significa, lo que la fe salvadora demanda. Y después, en tercer lugar, tenemos que animar a la gente, alentar a la gente a creer en Cristo, instarlos a creer en Cristo. No estamos solo presentándoles el Evangelio, tenemos que persuadir con el Evangelio. 2 Corintios 5:20, Pablo escribe, somos embajadores de Cristo. ¿Tú sabes lo que un embajador hace? Un embajador es alguien que es despachado por un rey y es enviado de su cámara real con su mensaje para ir a un lugar distante y está representando a su rey, al rey que lo ha enviado. Pablo dice, somos embajadores de Cristo, como si hubiéramos sido despachados del trono mismo del cielo arriba, con el mensaje real del mensaje salvador de Jesucristo. Y después él dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Oíste ese? Tenemos que rogar, tenemos que llamar a un veredicto. Tuve que preguntarle a mi esposa, ¿te vas a casar conmigo? No pude nada más decirle, eres guapa, eres maravillosa. Tuve que preguntarle, tuve que llamar para que tomara una decisión. Y en ocasiones temo que estamos tan atemorizados, tenemos tanto miedo de la regeneración decisional, que lo único que hacemos es simplemente dar un discurso del Evangelio, mientras que la gente se va al infierno y nunca rogamos y nunca los llamamos. De nuevo, somos demasiado a veces orgullosos para rogar. Debemos rogar, tenemos que invitar, tenemos que llamar, exhortar, tenemos que llamar, tenemos que clamar con nuestras voces. Tenemos que llamarles a creer en Cristo hoy, en este momento. Mañana es el día del diablo, hoy es el día de Dios. Tenemos que llamarle a la gente a que crean y sean salvos en este momento. 2 Corintios 6, versículo 2 dice, he aquí, hoy es el día aceptable. Este es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Proverbios dice, no os jactéis del día de mañana porque no sabes qué traerá el día de mañana. Dios le dijo al hombre que quería edificar, construir graneros más grandes, dijo, oh, tú eres un necio, esta noche tu alma te es pedida. En la culminación del gran avivamiento en 1741, el año en el que Jonathan Edwards predicó pecadores en las manos de un Dios airado, conforme él predicó ese potente sermón en 8 de julio de 1741, esa era la cúspide del gran avivamiento, prácticamente causó olas en las colonias y la discusión era, ¿acaso el gran avivamiento de Dios, el gran avivamiento es de Dios o de la carne? ¿Es de Dios o es del diablo? Había unos que decían sí, otros no, y los de antes decían no. Antes decían, hay tanto emocionalismo, decían, esto no puede ser de Dios. Y la Nueva Luz decía, sí, esto es de Dios. En septiembre de ese año, la Universidad de Yale estaba listo para comenzar con el nuevo año. Y el Consejo de Directores se reunió el 9 de septiembre de 1741 y estaban partidos a la mitad en el análisis de que si estaban o no, si el gran avivamiento era de Dios o no. Y el siguiente día, en la providencia de Dios, Jonathan Edwards Jonathan Edwards iba a predicarle al grupo, a los alumnos y al consejo de directores de Yale. Y Jonathan Edwards, cuando entró
y predicó de 1 de Juan 4, 1 al 6, y él concluyó el sermón y dio las 5 marcas distintivas de la verdadera obra de Dios. Pero antes de llegar a eso, él dio las 9 marcas distintivas que no en sí mismas descalifican esto como una verdadera obra de Dios, y conforme él le explicaba una tras otra, intencionalmente guardó para la nueva responder esta pregunta. Los predicadores están levantando su voz. Los predicadores están aterrando a la gente y metiéndolos en un compromiso psicológico mediante la intimidación. Y Jonathan Edwards respondió y dijo, si tú puedes predicar acerca del infierno y el juicio final y la condenación que está por venir, sin levantar tu voz y sin instar a la gente y rogar a la gente, tú, Señor, ni siquiera crees en el infierno. Pero si tú verdaderamente crees en el infierno, dijo Edwards, vas a ser un hombre poseído por el Espíritu Santo y proclamarás el Evangelio de Cristo y vas a advertir a los pecadores de una realidad tan terrible que les espera. Caballeros, tenemos que predicar con la eternidad frente a nosotros. Tenemos que predicar con el cielo y el infierno, esperando a aquellos a quienes ministramos la palabra de Dios. Y conforme predicamos la palabra de Dios, nuestros dedos de los pies tienen que estar prácticamente al borde de la eternidad, porque puede ser nuestra última vez que alguien nos oiga decirles que están pereciendo, que tengan que brincar nuestros cuerpos para llegar al infierno, y que nuestros brazos estén agarrando sus piernas y rodillas rogándoles que sean salvos. Esto debe ser recobrado en la predicación evangélica. En esta hora, oremos. Padre, abra nuestros ojos, quita el velo, permítenos ver a través de los lentes de las Escrituras las realidades del cielo arriba, del seno de Abraham, de las glorias de la presencia de Cristo, de la tierra que es más hermosa aquel día, con todos los santos de todas las épocas, y el Cordero en el trono, y la visión beatífica de ver el rostro del Señor Jesucristo. Y Padre, oramos porque tú nos des entendimiento para comprender las realidades del infierno abajo. Déjanos escuchar los clamores, el lloro de las almas condenadas, rogando porque se les dé por lo menos una gota de agua que moje la punta de su lengua. Agita nuestros corazones para que estén solo teológica y bíblicamente comprometidos con estas doctrinas. Enciende nuestros corazones con estas verdades y que seamos un grupo de hombres que predican la palabra de Dios, como si al final del servicio todos saliéramos de esta vida y entráramos a la vida venidera. Padre, sella esto en nuestros corazones. Solo tu Espíritu puede hacer que esto entre en las profundidades de nuestra alma y que poseamos esto, que seamos marcados por esto. Padre, ayúdanos